¡Cogedle! ¡Ríndete! ¡Acepta tu destino! ¡Entrégate! Espías gladiadoras. Instituto Beverly, 8:30 de la mañana. Fijaos, chicas, hemos llegado al Insti en un tiempo récord. Imaginaos el tiempo que habríamos ahorrado si no hubiese habido peatones molestando por las aceras. ¡Wow! ¿Cómo mola esa máquina? ¿Quién será esa motera tan dura? Debe de ser Donna Ramone. He oído que acaba de salir del reformatorio. Pues más que salir parece que se haya escapado. Vamos, chicas, seguro que es una persona agradable. Hola, soy Alex. No nos conocemos, pero... ¿Tú sabes lo que le pasó a la última persona que tocó mi burra? Aún sigue comiéndolo todo a través de una pajita. Ah, sí. No me digas que estaba gorda y toma batidos para adelgazar. Uy, vaya, acaba de sonar el timbre. Bueno, ya nos veremos. Uy. ¡Venga! ¡Oigo! ¡Ay, perdona! Creo que iré a contratar un seguro de vida. Ay, qué día más rayante. Espero no volver a cruzarme con esa macarra. Al menos sirven una comida que me gusta. Pizza integral. Gracias, guapa. ¡Devuélveme mi pizza! Ni hablar. Después de lo que me has hecho hoy, estarás en deuda conmigo 1 año. Alex, no permitas que te coma la moral. Sí, lucha como una mujer. Yo no te debo nada. De hecho, vas a devolverme mi pizza. Pensándolo bien, puedes quedártela enterita. Te voy a dar una lección, niña peja. Te libras por ahora, pero mañana tú y yo ajustaremos cuentos. ¿Habéis oído? ¿Y ahora qué hago yo? Tranquila, Alex. Seguro que mañana ya no se acuerda. Por si acaso, pienso pasar el día en el Polo Norte. ¿Puedo ofreceros un sándwich, niñas? No, gracias. Acabamos de comer. Solo algunas. ¿Habéis oído hablar del programa de televisión Fight? ¿Se refiere a ese de combates en una isla? El mismo. Fight es uno de los bombazos de esta temporada. Me encanta ese programa. ¿Qué problema hay? Por lo visto, uno de los participantes, el atleta llamado Reggie Willis, no ha vuelto a dar señales de vida desde que perdió la semana pasada. Pues a mí no me importaría perderme con él. Está como un tren. Ya, bueno, pues además de estar como un tren, tiene que representar a los Estados Unidos en las Olimpiadas, lo que nos lleva a vuestra misión. Quiero que os infiltréis en el programa y averigüéis lo que pasó. ¿Infiltrarnos haciéndonos pasar? ¿Por qué? Por concursantes, of course. Eso es lo que me temía. Y ahora vuestro equipo. Pulseras con cable. Cinturón con paracaídas. Deportivas con esquíes. Secador con láser.
reloj motosierra y cacao lacrimógeno. Uy, qué bien tengo los labios cortados. Disfrutad de la misión. Isla de los Gladiadores. ¿Esta es la isla del terror? A mí no me parece tan horrible. Retiro lo dicho. Me llamo Vince King, promotor de combates de gladiadores. Vosotras debéis ser las concursantes. Así es, yo soy Sam, ellas son Clover y Alex. Estupendo. Voy a enseñaros la isla. Fight es un éxito internacional. Lo ven en todos los países del mundo. En la isla se encuentran todos los hábitats del planeta. Fight tiene el campo de juego más real de la historia. Se nota que cuidan todos los detalles. Arnold, ¿se ha calmado Donna? ¿Se anuló la pelea? ¿Bromeas? Esto está que arde. Las apuestas están 40-1 en contra tuya. Me estoy hinchando a ganar pasta. Pues vale. Por cierto, señor King, ¿sabe algo sobre la desaparición de Reggie Willis? Seguro que le avergüenza aparecer en público después de su humillante derrota ante mis gladiadores. ¿Humillante derrota? O sea, que los combates son reales. No, por supuesto que no. Todo es teatro. Todas las acciones están coreografiadas y la seguridad es lo primero. Es hora de cambiarse, señoritas. El espectáculo empezará dentro de 1 hora. Yo creía que Sam conducía mal. Pero si parece un bañador de mi abuela. Este debe ser el truco para que a la gente le entren ganas de pelear. Llegó la hora de conocer a las nuevas concursantes. Nuestras bellas Alex, San y Clover arriesgaron sus vidas para intentar ganar el codiciado cinturón de Fight. Pero antes tendrán que enfrentarse a la mejor selección de gladiadores internacionales. ¿Estáis todos listos? Bien, muñecas, aquí está la primera prueba que tiene el lobo. ¡Vamos, chicas! ¡Esos chuchos parecen hambrientos! Y nosotras somos su merienda. Un momento. King dijo que todo era teatro. Tranquilas, no nos harán nada. Por lo visto se le olvidó decirle a esos bichos que es teatro. Genial, ¿qué hacemos ahora? ¡Escalar! Aún estamos a tiempo de volvernos atrás. ¡Ay! ¡Quítame las manos de encima! Zona de jungla. Genial, justo el día que no me pongo el maquillaje resistente al agua. ¡Allí está! ¿Pero qué tengo que hacer para librarme de esta gente? Pero mira que sois plantas, que no pienso quedar con vosotros. Oh. Y a ver si os dejáis caer otra vez.
Espero que este modelito se ha desecado rápido. Vaya, ¿qué es esa monada? Zona de ruinas. ¡Wow! Esta isla es de todo menos pequeña. ¿Eh? ¡Allí está! ¡Entrégate, pequeña! ¡Eso ni lo sueñes! ¡Oh! ¡No se cansarán nunca estos pelmazos! Una ciudad con alcantarillado. A caballo regalado no le mires el dentado. ¿Cómo va la misión? Iría fenomenal si no me persiguieran un grupo de gladiadores sanguinarios. Malas noticias. Por lo visto han desaparecido otros atletas que compitieron en Fight. No es difícil de creer. Cambio y cierre. ¿Pero qué es esto? Zona desértica. Regalaría mi colección de zapatos por cambiar de ambiente. ¡Ah! Bueno, no era esto lo que tenía en mente. ¿Me lo prestas? ¡Socorro! ¡Me estoy ahogando! ¿Por qué seré tan buena persona? Menudo collar más hortera. Esta es la primera vez que alguien llega tan lejos como ella. ¿Quiénes serán estas chicas? ¡Sammy! ¡Alex, estás viva! Afortunadamente la isla está plagada de esos cabezones. Toma. ¡Clover! ¿Podríais soltarme un poco? Tengo el presentimiento de que Reggie nunca salió de la isla. Vivo, al menos. Cuanto antes averigüemos lo que le pasó, antes podremos salir de esta isla de locos. Quizá puedan ayudarnos los presos del subsuelo. Los vi en las cloacas mientras huía de los gladiadores. Es raro, ¿verdad? Ahora que lo dices, yo también vi algo extraño. Un satélite me seguía junto al río y de repente desapareció en el aire. ¿Y qué os parece esto? Se lo quité a un gladiador. Es un collar electrónico. Presos, satélites y un collar electrónico. No hay duda de que King trama algo. Es hora de hablar con esos presos. Son las únicas personas en la isla que no nos atacan. Para ser unas sofisticadas espías internacionales pasamos demasiado tiempo en las cloacas. A mí me suenan estas caras. Porque son atletas profesionales y seguramente antiguos concursantes. Y ahora King les retiene para que trabajen para él. Debemos salvarles. Bien, ¿y quién nos salva a nosotras? Enhorabuena, chicas. Sois hábiles y tenéis lo que hace falta. Habéis llegado más lejos que cualquier otro concursante de Fight y además os habéis ganado al público. Perdone si no nos sentimos halagadas con tanto cumplido. Me hago cargo, pero ya podréis mostrarme vuestro agradecimiento trabajando como gladiadores para mí. Una vez en forma seréis unas gladiadores excelentes. No se haga ilusiones. Tiene que estar loco si piensa que vamos a colaborar con usted. Ya lo creo que sí. Mis collares de comportamiento se encargarán. ¡Uy!
Puedo controlar las emociones de todos los gladiadores con estos satélites. Puedo hacer que sean dóciles como gatitos o feroces como perros de presa. Y todo lo hace desde la comodidad de su estudio. Ni siquiera tiene por qué mancharse las manos. Esa es la idea. Ponedles los collares. Voy a comprobar la audiencia. ¡Reggie! No sé cómo darte las gracias. Me salvaste la vida cuando me sacaste del lago y me quitaste el collar. ¿Eras tú? No tienes que darme las gracias, aunque si te empeñas, me encantan las rosas blancas y el chocolate. Está bueno, pero no es para tanto, Sammy. Es el collar. Se lo han activado. Jamás podréis escapar. Los gladiadores de King no lo permitiremos. ¡Tenemos que salvar a Sam! ¿Y cómo vamos a hacerlo si está bajo el control del collar? Tiene esa mirada de loca, como cuando vamos el primer día de las rebajas. Si no podemos quitarle el collar, podríamos interceptar la señal, si supiéramos de dónde viene. Espera un momento. ¿No dijo que controla el collar con esos satélites? Yo también lo recuerdo. Probemos con ellos. Esto va mal. Deberían llevar los collares. Veamos si pueden contra mis gladiadores ahora. Allí está. ¿Cómo vamos a destruir el satélite con todos esos gladiadores allí? Si consiguiéramos llegar hasta la pared, podríamos escalarla. Alguien debe hacer de cebo. Claro. ¿Y por qué siempre me toca a mí el pato? ¡Cabezones! ¡Aquí estoy! ¿Podéis cogerme? Ahí está el cinturón. Tienen la oportunidad de ganar. A mí no me derrota nadie. Mis gladiadores son invencibles. ¡Yo soy invencible! ¡Cuidado, Skim! ¡Sam! Pareces nerviosa. ¿Por qué no me dejas quitarte ese collar y te das un masaje relajante? ¡Ay! ¡Buen tiro! ¡Qué lástima que el lanzamiento de piedras no sea olímpico! Ganarías la medalla de oro. ¡Uy, Sam! ¡No lo hagas! ¿No te acuerdas de mí? Soy Alex, una de tus mejores amigas. Yo no tengo ninguna amiga. ¡Jamás conseguiréis el cinturón! ¡Nadie puede vencerme! ¡Reggie! Oye, King, tus gladiadores son las amenazas más grandes del mundo. Esta vez te voy a ganar, muchacho. ¡Reggie, cuidado! ¡No! Alex, ¿qué haces ahí? ¿Qué hago yo? ¿Qué estás haciendo tú? ¡Súbeme! ¡No! ¡Mis gladiadores! ¡Lo conseguiste! ¡Has ganado! No, hemos ganado. ¿Y qué me da? Instituto Beverly, 8:45 de la mañana. ¿No es estupendo estar fuera de esa isla de gladiadores y de vuelta en el Insti? ¡Ay, no hay nada como la tranquilidad!
¿Lista para pelear, pija? ¡Pelea! 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 ¡Escucha, cavernícola! Me he pasado la noche peleando con gladiadores, esquivando rocas y huyendo de lobos hambrientos. Así que si quieres algo conmigo, ¡adelante! Vaya, así que no eres tan blanda. ¿Ah, sí? O sea, pruébame y verás. Creía que eras una cobarde. Eres más guay de lo que creía. Vamos a conseguirte una máquina. ¿En serio? Al menos ha salido algo bueno de todo esto. ¿Así? ¿El qué? Ahora que Alex va a tener una moto, ya no habrá que ir contigo en tu coche. ¿Cómo? Bye, bye. ¡Vuelve! ¿Qué quieres decir? ¿Que yo conduzco mal?